estamos en la serie Exaltando a Dios con el dinero. Esa es la serie, todo el mes, Exaltando a Dios con el dinero. Y la semana pasada vimos el primer tema basado en Lucas capítulo 12, que dice la escritura: no temas. No temas. Hoy vamos a ver la segunda parte de este no temas. ¿Quién tiene temor acerca del dinero? Dos nada más, tres. Bueno, Caleb dice que viene un baby, así que ya está cortando las Coca-Colas, ya no toma tanta Coca-Cola, ya no invita a tantos amigos a su casa, comen mucho. Sigue invitándolos, Caleb, nada más que diles que lleven algo, que no lleguen sin nada, ¿verdad? Caleb les dice: vengan con algo en sus manos y llegan con un plato y un tenedor. No, así no. Algo que comer, no donde comer. Uno de los grandes temores que la gente tiene, una de las grandes preocupaciones de la gente tiene es los asuntos materiales. Y Jesús nos advierte que no nos preocupemos, que no nos afanemos, que no nos metamos en problemas acerca de qué comeremos o qué vestiremos, etc. Por una razón: nuestro Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad y que de qué hay que ocuparnos en esas cosas más que preocuparnos. La preocupación es normal, pero tiene que ser breve. Breve. Y tiene que mandarnos a algo positivo, ¿verdad? Imagínate una persona que su hijo se partió la cabeza y se preocupa. Se asusta y se preocupa. Ay, le está saliendo mucha sangre. Pero imagínate que ya tiene una semana preocupada y no lo atiende. Se le va a desangrar el niño. Se le va a morir. Te puedes preocupar un momento, pero inmediatamente hay que reaccionar y hay que hacer algo, responder, pero responder bien. El remedio tiene que ser mejor que la enfermedad. A veces la manera en que respondemos empeora las cosas en vez de mejorarlas. Dios quiere que tengamos lo que este curso dice, que tengamos en cuanto a finanzas, paz. Porque con paz, con tranquilidad, con fe, las cosas se hacen bien. Con apuros, con desesperación, con presión, con miedo, con incertidumbre, con desconfianza, las cosas se hacen mal. Se hacen mal. Dios quiere que tengamos paz en Él. Jesús dice: yo les he hablado estas cosas, yo les comparto estas cosas para que tengan paz en mí. Para que tengan paz en mí. Hoy vamos a hablar de la segunda parte acerca del no temer. Y vamos a recapitular rápido lo que dijimos, por lo menos cuatro frases claves de la semana anterior. Y una de esas claves fue que todo lo que ha sido creado, ¿hay algo que no ha sido creado? No, todo ha sido creado, visible e invisible. Todo lo que fue creado para hacer adoración. Y todo lo que los hombres, todo lo que los seres humanos y aún la naturaleza hace, lo hace para la gloria de Dios. La palabra dice: si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, y en ese cualquier otra cosa abarca todo. Lo que te imagines, lo más absurdo, lo más hermoso, lo más importante o lo más insignificante aparentemente hablando, todo lo que hagamos, comer, beber o cualquier otra cosa, hagámoslo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios.
Dios dijo que si comes, bebes, esto en 1 Corintios 10:31, es para la gloria de Dios. Todo en la vida puede mostrar cuán importante es para nosotros darle gloria a Dios. Cuán importante es para mí darle gloria a Dios. ¿Haciendo qué? Cualquier cosa. Si cocino, ¿para qué cocino? Por muchas razones. Pero la máxima razón es, cocino para la gloria de Dios. Si voy a trabajar, ¿para qué trabajo? Bueno, para ahorrar dinero, para esto, para no estar de ocioso, para que no me regañe mi mujer, para lo que tú quieras. Pero la máxima es, trabajo para la gloria de Dios. Si me voy a ver una película, ¿lo hago para qué? Para la gloria de Dios. Significa que todo debería de estar hecho para la gloria de Dios. Así que imagínate, muchas de las cosas que hacemos deberíamos dejarlas de hacer porque no glorifican a Dios. Porque luego todo lo espiritualizamos. Es decir, con que le pongamos la palabra a Dios, ya que Dios es bueno. Como el hombre que iba a vender marihuana, ¿verdad? Le escribía ya les he contado que andaba de esos días de ocioso que uno en el camión, parado, no le tocó asiento, ¿verdad? Y pues ahí minutos y minutos viajando, ahí agarrado del tubo, y un muchacho una muchacha estaba leyendo una carta de su hermano, de Mexicali. Hasta supe de qué fecha y de dónde era el muchacho. Estaba viviendo en Mexicali, y decía, ¿verdad?, que le pidiera mucho a Dios para que ya esa marihuana que tenía la pudiera vender. Pero la clave de mucha gente es ponerle la palabra que Dios, y ya con ponerle Dios, ya que ello es santo y bueno. Y esa es una de las grandes maneras que la gente usa el nombre de Dios vanamente. Con que le ponga Dios, ya es bueno, ya es espiritual, ya es cristiano, ya es bíblico. Porque dije Dios. Eso sí, no sé qué Dios dijo. Porque el dinero también es Dios. Es un ídolo. Segundo, la manera en que nosotros adoremos con nuestro dinero o las posesiones es como honramos a Dios. La manera en que nosotros las usamos. Es decir, no solamente importa cómo las uso, la manera en que yo obtengo los recursos, glorifico a Dios o dejo de hacerlo. ¿Cómo obtengo el dinero? ¿Cómo obtengo recursos? ¿Cómo obtengo lo que poseo? Y cómo los uso, muestra qué tanto valoro a Dios y qué tanto adoro a Dios. Y no estoy hablando del diezmo o la ofrenda nada más. Estoy hablando con todo lo que poseemos. Con el auto que tengo, honro a Dios. Con la casa que tengo, la tengo para gloria de Dios. Lo que sea, glorifica a Dios. La tercera gran verdad que vimos la semana pasada es que la esencia de la adoración está en esto: no atesorar cosas. Porque atesorar cosas o juntar cosas son cosas que finalmente vamos a perder. Porque así como llegamos a esta tierra, así nos vamos a ir. En otras palabras, no nos podemos llevar nada. Pero le tengo una buena noticia: pero sí puedo mandar. Nada puedo llevarme conmigo, pero sí puedo mandar a través del tiempo cosas. Por eso dice la Escritura: hagan tesoros en los cielos. Así que puedo dedicarme a hacerme rico. ¿Quién quiere dedicarse a hacerse rico? ¿Quién quiere dedicarse a edificar un tesoro? Pero el correcto, el permanente, el eterno, es aquel que se realice en el cielo. En el cielo. Y si algunos tenemos en el banco números muy pequeños, hay quienes tienen menos todavía en los cielos. Lo único que tienes es una cuenta en ceros. Pero ¿cuánto nos está esperando? Es cuánto hayamos enviado.
es cuánto hayamos enviado. Háganse tesoro en el cielo. Allí ni la orina ni el hollín corrompen, ni ladrones roban. Ahí no se va como las acciones que algunos tienen, ¿verdad? Cada día les llega menos. Cada vez le dicen, perdió tanto, y perdió tanto, y perdió tanto. Puro perder. Ahora, cuando hablamos de atesorar, no solamente tenemos que pensar en algo, tenemos que pensar en Dios. En otras palabras, ¿cuántos estamos atesorando a Dios como nuestro principal valor? El principal valor que tenemos no es lo que Dios nos dé, es Dios mismo. Es Dios lo más importante que tengo. No es lo que Dios me dé, es Dios. Y la cuarta verdad que vimos la semana anterior es que uno de esos actos que nosotros hacemos como iglesia o como parte de un cuerpo como como Pan de Vida u otro más, es lo que llamamos ofrenda. Y la ofrenda no es el fin de las cosas. La ofrenda sí marca de alguna manera lo que significa nuestra vida en general. Ejemplifica la manera en que nosotros desarrollamos nuestra vida económica. Vamos a ir a Lucas 12 de nuevo, por favor, 32 al 34, y seguimos con esto. Es una lectura bien cortita, Lucas 12, 32. ¿Lo tienen? Y dice ahí la escritura: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y miren que no lo dice al revés: donde esté vuestro corazón, allí va a estar tu tesoro. Es decir, a donde vaya tu corazón, tu tesoro va a ir ahí contigo. No, es al revés. Donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Allí va a estar tu corazón. La razón, mis hermanos y amigos, la razón por la cual Dios quiere que no temamos acerca del dinero, no temamos acerca de las posesiones, es porque al no afanarnos, estamos exaltando a Dios, por lo menos en 5 grandes cosas. Estamos exaltando a Dios. Cuando nosotros nos afanamos, nos preocupamos y tememos, estamos restándole valor a Dios. Estamos restando valor a quien es nuestro más grande valor, Dios. Entonces, en otras palabras, no temer por asuntos financieros, económicos o materiales, no temer, lo que hace es convertir esto en un hermoso acto interno de adoración. El que no teme, adora mejor a Dios. Con todo. Vimos que no tenemos miedo, muestra que atesoramos a Dios como nuestro pastor. Amén. Lo atesoramos como nuestro pastor. Esa parte de Dios que nos pastorea es importante. Vimos también que al no temer, atesoramos a Dios como nuestro Padre. ¿Sabe? El judío no entendía esto. El judío le decían que su padre era ¿quién? Abraham. Él era su padre. Era lo máximo que aspiraban a tener un padre, Abraham. Pero Jesús, cuando les enseñó a orar, les trajo un concepto diferente. Trata a Dios como tu Padre. Dios es tu Padre. Cuando le ores, dile: Padre. Padre. ¿Puede traer agua, por favor?
Número 3, para aquel que anote. Al no tener miedo, mis hermanos, gracias. Al no tener miedo, atesoramos a Dios como nuestro Rey. Como nuestro Rey. ¿Cuántas canciones cantamos por ahí que habla de Dios como Rey? Muchas. Que es el Rey del cielo, que es el Rey de la tierra, que es el Rey de lo visible, de lo invisible. Pero la pregunta ¿es tu Rey? ¿Es tu Rey? ¿Realmente es tu Rey? ¿Lo tratas como tu Rey? Porque hay una manera de tratar al Rey, ¿verdad? Imagínate un rey que nadie le hace caso. ¿Qué rey es ese? ¿Qué rey es aquel a quien yo no le sirvo? Yo no le respeto, yo no le obedezco, yo no sigo sus reglas, yo no hablo bien de él, etcétera. ¿Qué clase de rey es ese? Ni rey de chocolate, ¿verdad? Dios es el Rey, Él es el Señor. Y esa relación que tengo con Él, debo de atesorar a Dios como mi Rey. No es cualquiera mi Rey, Dios es mi Rey. Hay quienes siguen al Rey de este siglo. Hay quienes siguen otros reyes. Pero estamos viendo y tratando a Dios cada día como nuestro Rey. ¿Y dónde lo dice? Aquí la lectura de Lucas. Mira lo que dice Jesús. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. ¿Alguien es dueño del reino? ¿Quién es el dueño del reino? Dice vuestro Padre es. Así que el que tiene un reino es el Rey. ¿Quién puede dar el reino? ¿Un súbdito? No. Es el Rey. Tu Padre le ha placido darte el reino. ¿Y cómo es que empieza el reino en nosotros? ¿Cómo es que nosotros somos parte y somos también dueños del reino? Porque dice la Escritura que en su reino Él nos ha hecho príncipes. ¿No dice la Escritura eso? ¿No nos ha hecho qué? Reyes. Hay un solo Rey. Pero en su reino somos sus hijos, príncipes. Príncipes. Entre el príncipe y el rey no hay alguien más en medio, ¿verdad? Ahora, Él puede dar el reino porque Él es el Rey. Él puede darte el reino porque Él es el Rey. Y la manera en que nosotros entramos al reino de Dios es a través de Cristo. Cuando alguien recibe el primer gran beneficio, que es la vida del reino, la vida nueva, la vida eterna, el perdón de pecados, la comunión con Dios, que adquiere una nueva posición, ahora está en Cristo. Sí. Antes yo no estaba en Cristo, usted no estaba en Cristo. Antes de conocer a Cristo no estábamos en Cristo, no éramos parte del reino de Dios, no se nos había dado el reino. Pero cuando alguien por la fe viene a conocer la vida eterna, la vida nueva, la salvación, el perdón de pecados, entonces esa persona ahora ha entrado al reino de Dios, es parte del reino de Dios, es un hijo del reino de Dios. Así es como entramos al reino. Así que si tú todavía no estás en Cristo, no estás en el reino de Dios. Como yo no lo estuve en un tiempo hasta que vine a Cristo. Y cuando vine a Cristo, entonces se me dio también el reino de Dios. Así dice Jesús en Lucas 12. Esto, mis hermanos y amigos, agrega un tremendo elemento de poder a quien nos provee, es decir, al Señor.
Imagínate el poder que Él tiene, porque Él puede darnos, imagínate a ti y a mí, Él puede darnos el reino. Y Él quiere darnos el reino. ¿Quién puede tener tanto poder para poder darte el reino? La gente se asustaba cuando no creía en Jesús, porque Él perdonaba pecados. Es que Él puede perdonar pecados. Él es el único que perdona pecados. ¿Qué creen que es más fácil para Él decir? Tu enfermedad, eres libre de tu enfermedad, o tus pecados te son perdonados. Él puede hacer lo mismo. Él tiene poder para hacerlo. Él es el Rey. Él es el Rey. ¿Alguna vez has dado algo que no era tuyo? ¿O ofrecido algo que no era tuyo? Y luego nos metemos en problemas. En cosas pequeñas o grandes, como decir, oh, no te preocupes, vente, nosotros te llevamos. ¿Cuál nosotros? ¿No tienes carro? ¿De dónde dices nosotros? ¿De quién te estás refiriendo? O como alguien dijo, ¿verdad? Bueno, tú te comprometiste, yo no. Imagínate cuando de repente la mujer le dice al marido, tú te comprometiste, yo no. O al revés, el marido le dice a la mujer, mijito, usted se comprometió, ¿cómo le hace? Yo no me comprometí. ¿Qué tanto estamos comprometidos con el Rey? Él está totalmente comprometido. ¿A qué punto? Al punto de darnos el reino. ¿Y por qué vivimos tan pobremente a veces? Y no estoy hablando de dinero. Pero ¿por qué mostramos al hablar, al vivir, al actuar, etcétera, tanta pobreza? Porque se nos ha olvidado o no hemos valorado el que nosotros tenemos el reino de Dios. Cuando hablamos de que Él es el Rey, pasa lo que pasa cuando hablamos de Él como pastor. Cuando tenemos a Dios en ese valor de pastor, conlleva protección y provisión. Eso es lo que hace el pastor, protección y provisión, ¿correcto? Cuando hablamos de padre, ¿qué conlleva? Conlleva amor, ternura, autoridad, guianza, provisión. Eso es el padre. Pero cuando hablamos de rey, ¿qué conlleva? Lleva autoridad, lleva poder, lleva soberanía, lleva prosperidad. Es el rey. Es el reino de Dios, no es otro reino más, como los que ha habido. Todos han nacido, han crecido, han tenido la parte más importante de cada reino a través de los siglos y han caído. ¿Qué reino existe que no haya caído? ¿Qué gran reino a través de la historia no cayó? Todos han caído, y cualquiera que haya ahora también le va a tocar lo mismo, va a caer. Hay un solo reino que permanece. Hay un solo reino eterno, el reino de Dios. Y ese es el reino que Él nos ha dado. Poder, confianza, soberanía, prosperidad. Eso es lo que hablamos del Rey y del reino de Dios. Así que si confiamos en Dios como pastor, como padre y como rey, porque ya estamos juntando tres cosas: pastor, padre y rey. Si reunimos todo esto y valoramos lo que es Dios para nosotros, entonces no tendremos miedo del dinero, ni de las posesiones, ni de qué comeremos, ni qué beberemos, ni qué vestiremos. Porque tengo un pastor, tengo un padre y tengo un rey. Y vivo de esa manera. Entonces, si es así, vamos a mostrar alrededor nuestro, con la gente que nos rodea, vamos a mostrar todo el tiempo y en todo lugar cuán real y precioso es Dios para nosotros. Cuán real y precioso es Dios para nosotros. Y entonces nos veremos adorando realmente a Dios.
realmente adorando a Dios. Le voy a invitar a que busque Daniel capítulo 5, por favor, sin que descuide Lucas. Está después de Ezequiel, está Daniel, ¿no? Disculpe, ando estrenando Biblia. Cuando puedan comprar esta Biblia, es una buena Biblia. Se llama Biblia de Principios de Vida de Charles Stanley. Excelente Biblia. Y si no quieren, pues no la compren. Capítulo 5 de Daniel dice en el verso 23 así: sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos los caminos, nunca honraste. Y aquí quiero fijarme en la segunda parte. Dice: y al Dios en cuya mano está tu vida. Ay, a veces nos sentimos invencibles, ¿verdad? Intocables. Ay, ahora que estuve enfermo me di cuenta que insignificante soy. Y cómo fácilmente se puede perder la vida. Fácil. Y al Dios en cuya mano está tu vida. Y por otro lado, este es un gozo, porque no estamos en la mano de ningún hombre. Mi vida no está en la mano de ninguna persona. ¿Está en la mano de quién? De Dios. Pero en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos. Uy, a veces vivimos, hermanos, como si nosotros fuéramos dueños de nuestro destino. Como que el único que tiene control de su vida es uno. Eso es humanismo, hermanos. Y cada día más al humanismo se le pone la palabra Dios al lado. ¿Para qué? Para que suene espiritual, bonito, bíblico. Pero es puro humanismo. Y el humanismo desecha a Dios. Y no levanta a Satanás ni a ningún otro ser como Dios. El humanismo exalta al hombre como Dios. Él es Dios. Eso es humanismo. Al final de cuentas, tú eres el centro del universo, el centro del mundo. ¿Y a quién se hace a un lado? A Dios. Humanismo. Cada día las prédicas están más llenas de humanismo. Cada día las iglesias respiran y practican más humanismo que la obediencia a la palabra de Dios. Y a veces es difícil identificar lo uno de lo otro. Cuidado. Y termina diciendo el versículo 23: en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Nunca honraste. En otras palabras, mis hermanos y amigos, no importa dónde estemos, no importa lo que pensemos, no importa en qué o quién creas, no vale de nada nuestra experiencia. Ante Él, ante Dios, no cuenta cuán preparado estemos o no. No importa cuán alto o cuán bajo lleguemos en la vida. El soberano y único Dios es nuestro Rey. Él es el Rey. El único y soberano Señor es nuestro Dios. No nosotros ni nadie más. La vida no depende del trabajo o el descanso. En la vida hay trabajo y hay descanso, pero la vida no depende de eso. No depende de cuánto trabajes y cuánto descanses. No depende de eso. Tampoco depende de la riqueza, de la abundancia de riqueza o de la abundancia de pobreza. La vida no depende de eso. No depende
de tu superación personal o cuán deprimida vive tu vida. No depende de eso. No depende del valor o del temor. No depende de eso. La vida depende del dueño de ella. ¿Y el dueño de la vida es quién? Dios. Nuestra vida está en su mano. De Él depende todo. De Él depende la vida. La vida no la ganamos. La vida no la creamos. La vida se nos dio. Dios nos dio la vida. La vida es un regalo maravilloso. ¿A quién le gusta vivir? Pero la vida no salió ahí nada más. Alguien nos las dio. Alguien nos las ha proporcionado. Y tarde o temprano nos va a pedir cuentas de ella. Ah, no, eso sea cuando sea grande, así como mi abuelito. No esperes a que cuando seas como tu abuelito, de la edad de tu abuelito. Bueno, como mi papá, no. Dios puede pedirnos cuenta en cualquier momento. Dios puede llamarnos a cuentas en cualquier momento. Jóvenes, adultos o ancianos, enfermos o sin ninguna enfermedad, Él nos puede llamar a cuentas, porque nuestra vida está en su mano. Está en su mano. Y tarde o temprano nos va a pedir cuentas. Así que la vida depende de la honra que le demos al autor de la vida. Mi vida es tan valiosa e importante como yo honro al que me dio esa vida. Si yo no honro al que me dio esa vida, mi vida es bastante pobre, es bastante insignificante, y lo honro a través de la vida misma, del diario vivir que tengo. Así que el dueño de todas las cosas y aún de esta vida se llama Jesús de Nazaret. Él es el dueño de todo. Dice la Escritura que todo fue hecho por medio de Él. ¿Y para quién? Y para ti. No, y para Él también. Sin Él, nada de lo que ha sido creado fue creado. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Él nos ha entregado el reino para que lo administremos. El que te dio vida a ti, le dio vida a todas las cosas. Es el mismo Creador. Y nos está dando una oportunidad. La oportunidad de que lo tomemos como nuestro Rey. Nos está dando la oportunidad de que nos sujetemos a Él y a nadie más. Que nos soltemos de quien estemos sujetos. Porque nada ni nadie de lo cual estemos sujetos tiene más valor y poder que Dios, el Rey. Amén. Nada vale la pena más que estar comprometidos y sujetos que el Rey. Que el Rey. Entonces, quien está en esa necesidad, la necesidad de agradarle, es o eres tú y yo. Dios no existe para agradarnos, ¿sabía usted? Porque algunos toman a Dios así, como que Dios está para todo lo que ocupe. Dios está ahí para que sea así como el Aladino en la lámpara. Bueno, Aladino no era, Aladino es el que está fuera de la lámpara, de adentro es el genio, ¿verdad? Así que tenemos a Dios como el genio de la lámpara, que nada más hay que frotarle y que salga y que haga todo lo que hace a mi favor. ¿Cuántos tienen a Dios así? Como un pelele, o como un criado, o como un servidor, o lo más, como el genio de la lámpara. Pero ¿quién vive para agradar a quién? ¿Quién vive para agradar a quién? ¿Quién vive para obedecer a quién? ¿Quién vive para sujetarse a quién? ¿Quién es el Rey? Vaya. ¿Quién es el Rey? Es Él. ¿Quién es el pastor? Es Él. ¿Quién es el Padre? Es Él. Y cuando el hombre sabe quién es Dios y quién es Él, la relación se va a llevar mejor. Pero se nos olvida quién es el Rey.
se nos olvida quién es el Señor. Dios nos ama mucho. Yo no oigo ningún amén. Si a usted le ama, dígame. Si no lo ama, no diga nada. Pero Dios nos ama mucho. Pero le tengo una mala noticia. Aunque nos ama mucho, lo voy a decir despacito porque nadie oye. Dios no nos necesita. Él era Dios antes de que existiéramos. Yo tengo que aceptar que Dios no me necesita. Me ama, pero no me necesita. No hace lo que hace porque me necesita. Hace lo que hace porque me ama. Yo lo necesito a Él. Yo necesito a Dios. Yo necesito el pastor, yo necesito el Padre, yo necesito al Rey. Él seguirá siendo Rey conmigo sin mí. Él seguirá siendo eterno, justo, santo, misericordioso, etcétera, 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 conmigo o sin mí. Y no es novela. Qué bien sabe la hermana, la que se rió fuerte. Conmigo sin mí, Él es Dios. Conmigo sin mí Él es Padre. Conmigo sin mí Él es pastor. Conmigo sin mí Él es bueno. Conmigo sin mí Él es el Rey. Y yo lo ocupo, yo lo necesito. Yo estoy aquí para agradarle al Rey y Él es el Rey. Y mientras más le honre, mientras más le obedezca, mientras más le sirva, mejor me va a ir a mí. Mientras más le complazca, más mejor, como que no se oye bien eso de más mejor, ¿no? Mejor me va a ir a mí. No tener miedo también, mi hermano, es otro valor. No tener miedo muestra cuán libre y generoso es Dios. ¿Usted ve un Dios tacaño, miserable? Yo no. Bueno, no sé qué Dios tenga usted. Un Dios poquitero, un Dios a cuentagotas. Dice, pruébame con tus finanzas, pruébame con tus recursos, pruébame con la pobreza o riqueza que tiene, pruébame, y yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que digas, párale porque me estoy ahogando. Dice la Escritura hasta que sobreabunde, no que abunde, que sobreabunde. Y cuando sobreabunda hay que repartir rápido porque ese ya perdió la fruta. Pero hay gente que prefiere que se le eche a perder a repartirla. Pruébame. Mira, usted busque, hoy vayas a su casa y empiece Génesis 1:1 y Apocalipsis 22, el último versículo. Búsquele. ¿Cuántas veces Dios nos dice pruébame? ¿Cuántas veces Dios pruébame? Dice, no vayas más que ese pasaje. Pruébame en esto, pruébame, ponme a prueba. Pero en realidad el que se pone a prueba somos nosotros. Pruébame. Y yo voy a abrir las ventanas. No dice voy a sacar el gotero. Voy a abrir las ventanas de los cielos. Y las ventanas de los cielos están en esta posición. Imagínate que las abre. Puro derramar, como cuando llueve. Y voy a derramar bendición que sobreabunde. Y si no está sobreabundando la bendición, algo está mal. ¿Verdad? Algo está mal. Porque no nos estamos dando cuenta por nuestros miedos. Prefiero yo quedarme con esto que darlo. Prefiero yo quedarme con esto que compartir con el que tiene necesidad. Prefiero yo hacer esto. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por miedo? ¿Por miedo? Pero si no tenemos miedo, vamos a mostrar cuán libre y generoso es Dios. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Nota, Él da ¿qué cosa? El reino. No dice, Él te va a vender el reino, o te va a alquilar el reino, te va a prestar el reino. Dice, te lo va a dar. Te lo va a dar. Dios lo da. Porque es inmensamente rico y no necesita que le paguemos nada. Él lo da.
cualquier cosa que tratemos de darle, y es suyo de todas maneras. Imagínate, es como el hijo que te pide dinero para comprarte un regalo. Y es la única vez que te pide poquito. Papá, dame $5. Porque el regalo va a ser de 2. Imagínate. Y luego decimos que le estamos dando nuestro dinero. Si es de él. Y lo usamos mi esto, mi lo otro. Y que fácilmente nos damos cuenta que nada es de nosotros, nada más está en nuestra mano un ratito, ¿verdad? Ay, mi carro. Al rato no hayamos cómo deshacernos de él. Ay, mi esposa. Ay, mi viejo. Al rato el viejo lo dice hasta con colita, mi viejo. Dice la escritura en 1 Corintios 4:7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dime lo que tengas, haz la lista de cuantas cosas tengas y yo te voy a decir que todo te lo dieron. Así que ¿de qué nos enorgullecemos? ¿De qué nos exaltamos? ¿De qué? Si todos nos lo dieron. Así que Dios es generoso y libre con la abundancia de sus bienes. ¿Y por qué le da a aquel y a mí no? ¿Sabes por qué? Porque Él quiere. Porque Él quiere. ¿Y qué? ¿Qué te debe? Nada. Entonces, recuerdo la historia de aquel que entró a trabajar tempranito, a mediodía y a la tarde, y a los 3 les dio la misma paga. Y uno trabajó 4 horas, otro trabajó 2 horas y otro trabajó 8 horas, y el que había trabajado todo el día por una buena paga vino y se quejó. Oye, ¿por qué? Óyeme, no. Yo desde tempranito te estoy trabajando y me sales con este pago. Yo cuando te puse a trabajar te dije cuánto te iba a dar, te pareció buena la paga, te pareció justo. Luego vino otro a mediodía y le dije te voy a pagar lo mismo que al otro. Y al que vino en la tarde le dije le voy a pagar lo mismo. A todos nos da la misma salvación y el mismo espíritu y la misma bendición. Y entonces le dice, ¿de qué te quejas? Porque soy bueno. O sea, tu molestia es porque soy bueno, porque soy dadivoso. A ti te di una buena paga que te prometí. ¿Qué importa cuánto le dé a aquel o cuánto le dé al otro? ¿Verdad? Así que cuando hay ¿por qué? Bueno, hay que preguntarnos cómo tratamos al Señor y Rey. Pero Él es libre de dar o no dar. Y finalmente, no tener miedo muestra que atesoramos a Dios como alguien que es inmensamente feliz. Mira la palabra que usa ahí. Porque a vuestro Padre, ¿qué dice? Le ha placido. Le ha placido. ¿Le dio qué? ¿Le da qué a Dios? Placer. Le da gozo, le da alegría, le da satisfacción, porque darnos el reino para Dios es un ¿qué? Es un placer. No es como cuando le damos al hijo dinero y nos duele, ¿verdad? Desde la punta del dedo gordo hasta la peluca. Nos duele. No lo damos con gozo, no lo damos con ganas, no lo damos. Hay dolor, hay pesar. Y cuando Dios nos da el reino, dice que Él que le plació, lo hizo con una sonrisa, con un gozo, con un gusto. Cuando ve a sus hijos ahí comiéndose todo, ¿no le da gusto? No le dejó nada, no le da gusto. Hay que hacerlo con gozo, con alegría, con felicidad, porque el Rey es nuestro ejemplo. A Él le ha placido darnos el reino. Le da un gusto tremendo cuando puede darte algo. Le da un gusto tremendo de darte lo mejor. Lo mejor. Lo mejor del trigo nos lo da. Lo mejor de la miel, del mismo, ¿cómo se llama? Panal. De la mejor miel, no de la sintética. De lo mejor nos da.
¿Sabe? Cuando en el desierto les dio maná, les dio el mejor maná que había. Cuando les dio aves, les dio la mejor que había. No se las dio enfermas y flacas. Les dio la mejor comida, la mejor carne, el mejor maná. Lo mejor del agua de la fuente les dio. Lo mejor. ¿Y sabe cómo da las cosas Dios? Con placer. Es hora de que hallemos placer, hermanos. Es hora de que a los frijolitos les echemos placer. Además de queso. Y guisarlos bien. ¿Saben qué? El placer es algo que aparentemente no se ve, pero es el toque de bendición. El toque de bendición. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Y Dios hace todo con placer. En otras palabras, al hacerlo, a Dios le hace feliz. A Dios le hace feliz. ¿Sabe? Usted y yo, o muchos, no tuvimos padres como estos, que amaban darnos las cosas. Que al darnos las cosas, amaban hacerlo. Les daba placer hacerlo. Un padre que les hacía felices dar más que recibir. ¿A quién le gusta recibir? ¿Sabe qué? Hay felicidad al recibir, pero dice Jesús que al dar hay doble. Hay doble gozo, hay doble dicha, hay placer. Por eso terminamos así. Aunque no hayamos tenido padres así, o si los hayamos tenido, no importa. Porque ahora podemos tener un padre así. Un padre que le place darnos. Y no darnos cualquier cosa. Darnos el reino. Un pastor y rey. Si confiamos en Él como nuestro Padre. ¿Y cómo empieza esa confianza? A través de la obra que Cristo hizo de reconciliarnos con Dios. Ahí empieza el reino para un hombre. Ahí empieza el reino para una mujer. Cuando este o esta es reconciliada con Dios por Cristo. Entonces vamos a encontrar y tener a Dios como nuestro verdadero Padre.